Reconciliémonos, un espacio de encuentro para la construcción de la paz. Reconciliémonos. Hola, nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas. Esta es la cuarta entrega de Reconciliémonos, un podcast para el encuentro de diferentes voces, visiones y para conocer los aportes que hacen los antiguos miembros de las FARC-EP en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El día de hoy abordaremos un tema muy importante. Hablaremos del contexto, avances y acciones del equipo de defensa del SAT FARC-EP en el caso 007, que se refiere al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Para ello dialogaremos con Ángela Caro, abogada defensora de derechos humanos, especialista en ciencias penales y criminológicas y en la actualidad es candidata a magíster en derechos humanos. También nos acompañará Daniela García, abogada, también candidata a magíster en psicología social y es abogada asignada en el SAT dentro del convenio JEP-OEI a los macrocasos 01 y 07. Con ellas despejaremos dudas y presentaremos un estado general del caso. Les recordamos que este podcast se realiza en el marco del convenio 342 suscrito entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Organización de Estados Iberoamericanos. Como siempre, estaremos con ustedes Consuelo Álvarez, Daniela Díaz del equipo de comunicaciones y quien les habla Sandra Castro. Para empezar, haremos un breve contexto del caso. Les recordamos que este caso prioriza el esclarecimiento de los hechos con relación al reclutamiento forzado y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado. También investiga otros delitos que pudieron ser víctimas como consecuencia o en relación de su vinculación a la guerra y que fue abierto en marzo de 2019. Para la apertura del caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tuvo en cuenta varios informes presentados por instituciones del Estado y por organizaciones de la sociedad civil, y se espera que en el futuro otras organizaciones de víctimas entreguen nuevos testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas vinculados al conflicto. Actualmente, la Sala de Reconocimiento tiene información que indica que tanto las antiguas FARC-EP como la Fuerza Pública pudieron haber incurrido en algunos de los fenómenos cobijados en el caso. Sin embargo, ha hecho una distinción y por ello el despacho relator decidió dividir la investigación en dos subcasos. El primero es el subcaso FARC-EP, como responsable de actos de reclutamiento y casos de utilización de niños y niñas en el conflicto armado y otros posibles delitos relacionados con su vinculación a la guerra. En un segundo lugar está el subcaso Fuerza Pública, como responsable de casos de utilización de niños y niñas en el conflicto armado y otros posibles delitos relacionados con su vinculación a la guerra. Para hablar de toda esta situación, de todo el caso y de cómo se ha avanzado la investigación y el aporte que ha hecho las FARC-EP, los antiguos miembros de las FARC-EP, estaremos con Ángela Caro y Daniela García, dos personas conocedoras del tema, ya que hacen parte del equipo de defensa, y quiero darle las bienvenidas a las dos. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Ángela Caro, soy abogada del convenio JEP-OEI, hago las veces de coordinadora de este equipo de defensa que viene asistiendo a los comparecientes llamados específicamente a este macrocaso 07. Quiero aprovechar este momento para saludar a todas y todos los excombatientes que nos estén escuchando. Lo que pretendemos por medio de esta iniciativa es justamente poder socializar con ustedes información de interés en esta oportunidad específicamente el macro 07 que tiene que ver con este fenómeno de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Muchísimas gracias, Ángela. Y ahora saludamos a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Hola a todas, también aprovecho para enviar un saludo a los excombatientes que nos estén escuchando. Mi nombre es Daniela García, soy abogada del SAT en el convenio JEP-OEI y me parece muy importante este espacio para apoyar a la formación y el conocimiento de todos sobre los macrocasos. Muchísimas gracias a las dos y yo quiero que empecemos contigo, Ángela,
para que nos cuentes un poco sobre qué es el reclutamiento forzado y cuál es el marco jurídico bajo el cual la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad abordó este fenómeno. Bueno, para el caso que nos asiste, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz acogió en el auto 226, que es el auto que da apertura a este macrocaso, una noción sobre reclutamiento que se incorpora en la Declaración de Principios de Ciudad de Cabo de 1997. Dicha noción o dicho concepto sobre reclutamiento afirma que ese fenómeno se configura si se encuentra por lo menos una persona menor de 18 años que forme parte de cualquier tipo de fuerza o grupo armado irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente miembro de familia. Esto incluye los cocineros, los cargadores, los mensajeros, incluye a las personas que acompañen siendo menores a dichos grupos y además a las niñas que hayan sido reclutadas para propósitos sexuales. Esa es la noción que ha acogido la Sala en materia de reclutamiento. Sin embargo, por otro lado, es importante recordar que para el derecho internacional humanitario el reclutamiento existe siempre y cuando se aliste, se reclute o se utilice a menores de 15 años, que son los sujetos protegidos por el derecho internacional humanitario. Y en ese sentido, entonces, encontramos uno de los primeros problemas jurídicos, si se quiere, de este macrocaso. Por tanto, la Sala ha acogido esta noción un poco más amplia, un poco más rígida, si se quiere, en materia de reclutamiento, y por el otro lado el equipo de defensa viene argumentando, si se quiere, la necesidad de acoger lo que incorpora el derecho internacional humanitario como reclutamiento de menores. Vale, muchas gracias. Creo que esta claridad es supremamente importante, sobre todo porque es un concepto que se maneja mucho, pero no hay claridad frente a su uso. Ahora quisiera que Daniela nos contara un poco cuáles son los factores o esos marcos que inciden en la definición del caso, cómo se definen esos factores. El auto de apertura del macrocaso, el auto número 266, ubica un marco temporal afirmando que la Sala va a conocer las actividades comprendidas como reclutamiento o comportamientos relacionados a esta conducta de personas menores de 18 años en el periodo que está entre 1978 y 2016. De manera inicial vinculan a 37 comparecientes y es importante aclarar que este número con seguridad va a ser aumentado en la medida en que la Sala pues vaya considerando necesario escuchar a otras personas para esclarecer lo ocurrido en el marco de estas conductas en el conflicto. Gracias, Daniela. Tú ahí mencionabas que tenemos 37 personas que ya han estado compareciendo, pero no sé si podrías, Ángela, porfa, ampliarnos quiénes son estas personas y por qué fueron vinculadas inicialmente al macrocaso. Ok, las primeras personas que vienen compareciendo responden a los antiguos mandos identificados como miembros del Estado Mayor Central o del antiguo secretariado, así como quienes en algún momento ostentaron cargos de mando en la confrontación y dirección de la columna móvil Arturo Ruiz. Los primeros llamados y en ese orden los comparecientes que vienen acudiendo al llamado de la magistratura a efectos de rendir versión voluntaria son, por ejemplo, Pacho Chino, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Pastor Alape. Ha comparecido también Carlos Antonio, Rubín Morro, Solís Almeida, Víctor Tirado. Bueno, hay una serie de comparecientes que dentro de estos primeros 37 ya han venido asistiendo, digamos, a esas versiones voluntarias. Sin embargo, insistir en que estos son los primeros llamados y atendiendo a los temas o a la información que requiera la magistratura, seguramente van a venir ampliando los llamados en este macrocaso. Volvemos con Ángela y con Daniela. Vamos a continuar hablando sobre el caso 07. Vamos a ampliar un poquito más la información y ahora quisiera que Daniela nos contara cuáles son esos hechos
victimizantes relacionados con la utilización de niños y niñas y jóvenes. Sí, bueno, la sala considera que acciones de reclutamiento se extienden a conductas o hechos victimizantes como el enrolamiento, la inducción a ingresar, el poner en riesgo la vida de los menores, la integridad física o psicológica de los mismos, cumplir labores como de mensajero, cocinero o cocinera, de espionaje, ser víctimas de situaciones reiteradas de abuso, entendido como físico o psicológico. También se entiende la imposición de trabajos forzados, castigos, penas crueles e inhumanas, degradantes e incluso el fusilamiento. Incluye también la violencia y la esclavitud sexual y la planificación y los abortos forzados. Frente a todas estas situaciones y estos elementos que se han tenido en cuenta dentro del el auto, Ángela, ¿podrías contarnos cuáles han sido las actuaciones del equipo de defensa y los comparecientes desde la apertura del caso? Contarles primero que hay dos momentos de acciones, si se quiere, o actuaciones diferenciadas en el 2019 y en el 2020. En un primer momento, decir el 1 de marzo del 2019, por intermedio del auto 029, se le da apertura a este macrocaso. Sin embargo, solo hasta el 24 de octubre del mismo año se nos hace traslado al equipo de defensa de los primeros informes, si se quiere, que le posibilitan la apertura del mismo, y nos ubican esos primeros 37 comparecientes que van a ser llamados en esta etapa inicial. Decir que a consideración del equipo en su momento, a mediados de noviembre del año 2019, se interpuso una recusación por unas declaraciones del magistrado relator. Posteriormente se niega esa solicitud de recusación y se reafirma el auto 226 del año 2019. Teniendo en cuenta ese panorama, lo que hizo el equipo fue interponer un recurso de reposición contra el auto 226 en febrero ya del año 2020. De manera posterior se nos niega ese recurso de reposición por otro auto, que es el 099 de julio del 2020, y seguido a ello se fijan nuevas fechas para versiones voluntarias, teniendo en cuenta que el auto 226 en su momento incorporaba unas fechas que ya habían vencido, y en ese sentido el auto 0059 de julio del 2020 fija nuevas fechas y vuelve a darle, si se quiere, continuidad a todo lo incorporado en el auto 226. Seguido a ello, y también por no hacer ajenos ni el equipo de defensa, ni mucho menos los excombatientes de la antigua FARC-EP, al contexto nacional, si se quiere, de pandemia, se solicita una reunión con la magistratura. En dicha reunión se plantea una suerte de situaciones materiales que viven cada uno de ustedes excombatientes, y en ese sentido lograr identificar qué comparecientes podrían acudir con esos primeros llamados y quiénes definitivamente por las distancias, por no tener acceso tecnológico o por otras razones, pues se les dificultaba aún más ese compromiso, si se quiere, cumplir ese primer llamado en las fechas establecidas por ese último auto. Posterior a esa reunión, el auto 0075, el 14 de agosto, decide mantener unas fechas de las diligencias y otras las aplaza. Entonces, en ese sentido es que se da inicio a las comparecencias de versiones voluntarias de la mayoría de los comparecientes que en su materialidad y en sus condiciones y en su contexto podrían acudir a las mismas. Esto en sentido muy procesal, si se quiere. Y por el otro lado, el equipo de defensa, pues lo que ha venido es haciendo una suerte de preparación tanto de las versiones, de las entrevistas, de las versiones colectivas, etcétera, etcétera, que si se quiere es este periodo de alistamiento que nos corresponde entre el equipo de defensa y los comparecientes llamados al caso.
quisiera que nos explicaras, Daniela, por favor, cómo es este proceso de comparecencia ante la sala. Ya hemos visto todo lo que han hecho, ahora con el objetivo de generar más claridades en quienes nos escuchan, ¿puede generar un poquito más de explicación frente al tema? Tal y como lo dijo Ángela, la sala ahorita está en la etapa de llamada a versiones voluntarias, especialmente estas versiones quieren indagar sobre la política de ingreso a la organización. El proceso ante la sala de reconocimiento inicia con la presentación de informes por parte de grupos de víctimas, organizaciones como ONGs y la Fiscalía, en donde dan cuenta de los hechos ocurridos en el conflicto. A partir de esto, la sala empieza a indagar ciertos temas y hace varias rondas de versiones en donde puede indagar no solamente sobre el fenómeno del reclutamiento en tanto a la política, sino sobre todas las actuaciones que hayan podido ocurrir. Hemos tenido en otros casos que no solamente llaman a una ronda de versiones, sino a varias, en donde no solamente son de carácter individual, sino colectivo. Una vez se culminan estas rondas de versiones, se trasladan todas a las víctimas para que ellas hagan observaciones. En estas observaciones pueden manifestar positivo o negativamente sus impresiones frente a lo dicho por los comparecientes y asimismo pueden solicitar pruebas. Una vez estas observaciones sean trasladadas al equipo de defensa y sean consideradas, la sala emite un documento de contrastación de conductas en donde dice qué hechos ocurrieron y quiénes fueron los responsables. Esto de igual manera es trasladado al equipo de defensa. El equipo de defensa hace una evaluación y una vez culminado las etapas procesales de ese documento de contrastación, la sala emite un documento que se llama la resolución de conclusiones, en donde ya establece formalmente qué hechos van a ser reconocidos en la sección de primera instancia y quiénes van a ser los responsables. Una vez culminada esta etapa, se hace una audiencia de reconocimiento y después de la audiencia de reconocimiento se sube el proceso a la sección de primera instancia, que es la encargada de imponer sanciones propias de la JEP. Recordemos brevemente que estas son de 5 a 8 años, no dan pena de cárcel y la idea es cumplir con los postulados de la justicia restaurativa, es decir, sanciones de carácter restaurativo y no punitivo. Todo ese proceso que es algo complejo, para nosotras es muy importante que ustedes nos lo cuenten acá porque creo que es como lo que más ha dificultado la apropiación de todo ese proceso de comparecencia. Ya yendo nuevamente al caso puntual específico, Ángela, ¿podrías aclararnos cuáles son los requerimientos que hace la sala y por qué hoy las versiones voluntarias se están enfocando en un tema específico? Bueno, pues la sala de reconocimiento tiene autonomía para decidir sobre cómo indagar en determinados macrocasos, ¿verdad? En cada uno de los macrocasos, la sala y la magistratura elabora y despliega, si se quiere, una estrategia para abordar cada uno de los macrocasos. Y en este macrocaso 07 de reclutamiento y utilización de niñas y niños, lo que ha hecho la sala es iniciar por la explicación, si se quiere, de esa política de ingreso a las FARC-EP. Pero puede, según sus prioridades o su estrategia, en cualquier momento llamar a rondas diferenciadas sobre temas o hechos específicos. En ese sentido, hacer la salvedad, claro, estamos en una primera ronda de versiones, como decía Daniela, sobre este tema de política de ingresos, pero atendiendo a todo lo que está incorporado en los informes, seguramente vendrán otros temas y otros hechos específicos de este fenómeno de reclutamiento que la sala va a querer indagar y que en esa materia y en ese sentido se abrirán o se iniciarán otras rondas de versiones a las cuales o los mismos comparecientes u otros comparecientes tendrán que acudir para dar su versión de los hechos. Esa versión de los hechos me imagino que tiene unos beneficios en el sentido de que se aporta a la verdad. ¿Podrías, Ángela, contarnos cuáles son las posibles situaciones que podría tener la sala? ¿Qué podría pasar si la sala considera que no se ha alcanzado el aporte a la verdad? Ya lo explicaba bien Daniela, ¿cierto? En materia de beneficios, recordar, tenemos dos escenarios, el escenario de reconocimiento y el de no reconocimiento. En escenario de reconocimiento podemos tener como beneficio la aplicación de sanciones propias
que van de 5 a 8 años de penas restaurativas. Ello no tiene que ver con medidas privativas de la libertad, y en razón a ello recae justamente la importancia de ese primer momento de versiones voluntarias y de las etapas que ya explicaba Daniela. Y por otro lado, pues encontramos ese otro escenario de no reconocimiento, donde digamos que sobre las conductas atribuidas en el escrito de contrastación se da una suerte de inicio, apertura a eso que nosotros conocemos como proceso adversarial, lo que puede en su momento acarrear pérdida de beneficios, la posibilidad de medidas privativas de la libertad y, si hay culpabilidad, sanciones hasta de 20 años incluso. Ahora quisiera que entráramos a hablar un poquito de lo que viene en el proceso. Se ha hecho un manejo mediático bastante complicado. Digamos que se ha marcado un horizonte sobre el cual se ha enfocado lo que se informa de este macrocaso. Pero, Daniela, quisiera que nos contaras en qué etapa está el proceso y qué sigue, qué viene de aquí en adelante. Ahorita, como te comentaba antes, estamos en la primera etapa de versiones voluntarias y solamente se está abordando sobre la política de ingresos a la organización. Todavía no se han abordado casos específicos de acuerdo al plan de trabajo de la sala, que es indagar por la política antes de entrar a hechos concretos. Esto no quiere decir que en las versiones las víctimas no puedan preguntar por sus casos y que posteriormente los comparecientes deban ampliar sus versiones sobre estas preguntas hechas por las víctimas sobre casos individuales. Más adelante que viene, como les comentaba, las observaciones de las víctimas, la resolución de conclusiones y la audiencia de reconocimiento. Ángela, sabemos que en este momento el caso solo ha citado a comparecientes de las antiguas FARC-EP. ¿Se ha avanzado en acciones contra el otro subcaso, el que está orientado a fuerza pública? Bueno, pues la sala viene solicitando toda suerte de informes, de documentos a un número muy amplio de entidades que le permitan confirmar sus hipótesis, tanto en lo referente a la eventual responsabilidad de FARC-EP como de la responsabilidad de fuerza pública. Por el momento sabemos que el expediente, que tiene a estas alturas 26 cuadernos aproximadamente, el expediente del caso 07 cuenta con un cuaderno reservado y específico que contiene toda la información referente a fuerza pública. No tenemos por ahora acceso a dicha información, mas sin embargo sabemos que este cuaderno fue aperturado el año pasado, en el último trimestre del año pasado. Los excombatientes tienen muchas dudas y pues infortunadamente por esto de la pandemia y la imposibilidad de generar visitas de manera más continua a los espacios o a los lugares en donde se encuentran, no se han podido generar ese nivel de diálogo más frecuente. ¿Qué podemos decirle a ellos y ellas frente a esta situación? Ángela, no sé si tú quieras orientarnos un poquito acá de qué puede pasar, qué podemos decirle a los compañeros y compañeras que están en los diferentes territorios. Mira, Sandra, todos los excombatientes que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz tienen como obligación comparecer en el momento que cualquiera de las salas o los componentes del sistema así lo requieran. No tenemos una fórmula que nos permita con certeza saber a quién o en qué momento van a ser llamados en cada uno de los macrocasos por lo menos. Sin embargo, en lo que corresponde al macrocaso 07 es importante que haya una fluida comunicación entre el excombatiente y su defensor o su abogado o su abogada de confianza. De ahí justamente la importancia de ese factor de confianza que existe entre FARC y su equipo de asistencia jurídica. Cada abogado junto con el excombatiente deberá indagar por los hechos que en materia de reclutamiento puedan conocerse. La idea es revisar si existen procesos, investigaciones que vinculen al excombatiente con dicho fenómeno, establecer si se quiere la relevancia del testimonio para que pueda nutrir
la versión colectiva del caso que estamos construyendo y además mantener, si se quiere, tanto al excombatiente de qué está haciendo el equipo, en qué ruta, digamos, vamos andando, vamos caminando y qué momento estamos enfrentando, también para que cada uno de ustedes sepa cuándo eventualmente pueda ser llamado, cuándo se emitió un nuevo auto, si el nuevo auto tiene información alrededor de otros informes, de otros comparecientes, que haya una suerte de información mucho más fluida de esto que está pasando en este macrocaso junto con los demás y lo que debe conocer y quiere conocer, está en la necesidad de conocer el excombatiente. Sabemos que hay un correo en el que se recibe la información relacionada con el macrocaso. ¿Nos puede recordar, porfa? El correo que estamos trabajando es defensacaso007@gmail.com. Perfecto, muchísimas gracias. A ese correo pueden dirigir la información que ustedes tengan o las dudas que presenten. Recordarles que también tenemos un equipo de personas, enlaces territoriales con quienes pueden comunicarse y solicitar información sobre el funcionamiento del SAT. También hay equipos de abogados en territorio para que ustedes acudan a ellos o ellas en caso de requerirlo, y pues que si tienen una duda en general de todo este proceso pueden escribirnos al correo cursoheb@contratista.oei.org.co. También si tienen más dudas frente a este macrocaso pueden acudir a YouTube, al canal de YouTube del equipo de formación. Allí está el webinar que hicimos en días pasados con Ángela, hablando también sobre el caso 07. Ángela, Daniela, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Creo que la información, a pesar de que ha sido, digamos que robusta en el sentido de que son muchos datos, era necesaria socializarla de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Con mucho gusto. A ustedes les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que Reconciliémonos es un espacio para aportar desde diferentes voces para la reconstrucción del tejido social. Le queremos agradecer también a Horizonte Fariano y a Reincidentes BTA por permitirnos usar su música en este podcast y nos escuchamos próximamente.